El día que mis padres biológicos me trajeron de vuelta a Pekín, Luis declaró abiertamente su amor por su amor platónico. También le dijo a algunos amigos de la infancia: es una suerte que los padres biológicos de Nicole la encontraran y la llevaran de vuelta a casa. De lo contrario, con el carácter consentido de Nicole, quién sabe cómo habría acosado a Emma. Sería mejor que se quedara en Pekín para siempre y nunca volviera. Sus amigos se miraron entre sí, preocupados por si yo me enteraba y arruinaba el encuentro. Yo solo sonreí. Subí al avión hacia Pekín, tal como Luis había deseado. En esta vida, nunca volveré, porque antes de regresar a casa, había aceptado un matrimonio arreglado por mi familia. La otra parte era el heredero de la familia más rica de Pekín, Sam. Además, antes de partir, dejé una tarjeta bancaria con 10 millones, considerándola una compensación para Luis y sus padres por haberme cuidado. Desde entonces, separados por grandes distancias, Luis y yo nunca nos volveríamos a encontrar. Capítulo 01. Cuando me enteré de que había encontrado a mis padres biológicos, mi corazón fue un torbellino de emociones, amargura, tristeza y, sin embargo, una pizca de alegría oculta. Ingenuamente pensé que, sin la carga de nuestro supuesto vínculo de hermanos, Luis y yo finalmente podríamos estar juntos como cualquier otra pareja, tomados de la mano por el resto de nuestras vidas. Pero cuando corrí a contarle la noticia a Luis, mi entusiasmo y esperanza se extinguieron en un instante, como un balde de agua helada arrojado sobre mí. Dentro del salón privado, Emma se apoyaba con familiaridad en el brazo de Luis, rodeada de sus aduladores amigos, quienes reían y le lanzaban halagos sin cesar. Vaya, Luis, eres un verdadero maestro en el juego del amor. Hasta lograste seducir a tu propia hermana, eso sí que es tener talento. Se burló un hombre con una camisa floreada. Una apuesta es una apuesta. Maldita sea. Mi Ferrari nuevo es tuyo ahora. Ja ja ja. Este romance, prohibido, ha sido bastante emocionante. A ver, dinos, ¿cómo sabe? Las risas llenaron la habitación, sin ningún tipo de restricción. La voz de Luis fue fría y sin emociones. Hermana, solo es una parásita que recogimos en la calle, siempre tratando de agradar a todos. Es asqueroso. No sé por qué mis padres decidieron acogerla. Escuché que ha estado actuando como una mandona en tu casa, rompiendo varias de tus relaciones solo porque tiene el respaldo de tus padres, comentó uno de sus amigos, mientras giraba su copa de vino en la mano. El vino salpicó al suelo, igual que el desprecio en sus palabras. Luis habló de nuevo, su tono lleno de desdén. Mi familia le dio comida y techo durante 18 años, y de verdad se creyó que era una heredera. No es más que una bastarda sin valor. Sus amigos estallaron en carcajadas y comentarios crueles. Exacto. Sus padres biológicos seguro la abandonaron por una razón, probablemente por ser una carga. Sí, mírala, con esa pinta de pobrecita. Seguro que sus verdaderos padres la rechazaron por vergüenza, y encima cree que puede aspirar a estar contigo. ¡Qué ilusa! Esa malagradecida ha estado aprovechándose de tu familia mientras intentaba seducirte. No tiene vergüenza. ¿Quién sabe qué artimañas habrá usado? Sus palabras me atravesaron como cuchillos al rojo vivo. En ese instante, mi amor secreto colapsó por completo. Todo lo que creí especial no había sido más que una apuesta, una cruel broma. Me paré en la puerta, con los puños apretados, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me obligué a contenerlas. Respiré hondo 2 veces y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El golpe resonó por toda la sala, sumiéndola en un silencio absoluto. Sin prestar atención a sus miradas burlonas, caminé directamente hacia Luis. Hermano, dije con voz firme, mamá quiere que vuelvas a casa. Luis agitó la copa de vino en su mano, sin decir una sola palabra. Al notar la tensión en el ambiente, Emma rápidamente se adelantó y me agarró del brazo con fingida alegría. Nicole, qué bueno que viniste, justo a tiempo para divertirnos juntos. No me gustaba el contacto físico con los demás, así que, por instinto, me aparté de inmediato. Emma claramente no esperaba mi reacción. Tropezó dramáticamente hacia atrás y dejó escapar un grito ahogado antes de caer al suelo. Luis reaccionó de inmediato, acercándose para ayudarla a levantarse. Emma aprovechó la oportunidad para aferrarse a su pecho, con los ojos brillantes por las lágrimas. Nicole, sé que no debía haber vuelto después de prometerte que me iría, pero simplemente no pude evitarlo. Luis me trata tan bien que yo. Hizo una pausa y le lanzó a Luis una mirada significativa. Así que por eso Emma desapareció de repente en el pasado. Nicole debió obligarla a irse, comentó alguien con sorna. Emma comenzó a llorar aún más en los brazos de Luis. Luis, todo es mi culpa. No debí haber regresado. Seguro que Nicole me odia. La mirada de Luis se tornó fría y llena de desprecio. De repente, levantó la mano y me abofeteó. Un fuerte zas.
resonó en la habitación. Un ardor abrasador recorrió mi mejilla mientras mi cabeza se inclinaba bruscamente hacia un lado. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Nicole, ¿quién te crees para venir aquí a hacer un escándalo? Sin decir nada más, Luis tomó a Emma en sus brazos y salió de la habitación con grandes zancadas. Ni siquiera me miró. En sus ojos no quedaba ni un rastro del cariño que alguna vez me tuvo, solo ira y desprecio. Me llevé una mano a la mejilla ardiente, sintiendo como mi corazón se desgarraba en pedazos. Hacía años que me había acostumbrado a sus palabras crueles, pero aún así, no pude evitar pensar que quizá esto solo era un arrebato, que había perdido la cabeza por un momento. Me repetí que él no lo decía en serio, que solo estaba cegado por la rabia, y que cuando se calmara, todo volvería a ser como antes. Me había dicho eso a mí misma durante 7 años. En mi mente, imaginé una y otra vez el momento en que estaríamos cara a cara, resolviendo todos nuestros malentendidos, como cuando éramos niños y cada pelea terminaba en reconciliación. Creí que si esperaba lo suficiente, si tenía la paciencia necesaria, algún día él bajaría sus espinas y me volvería a sonreír con dulzura. Pero ahora, esa bofetada había destrozado todos los recuerdos que me sostenían. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón, haciéndome imposible respirar. Me dije a mí misma, solo esta vez, que duela lo que tenga que doler. Después de esto, lo dejaré ir para siempre. Capítulo 02. Regresé a la casa de Luis en un estado de aturdimiento, sintiendo que cada paso que daba arrastraba una cadena de 1000 kilos. En la sala de estar, la madre de Luis estaba elegantemente sentada en el sofá, observando sus uñas recién pintadas. Su rostro, bien cuidado, no mostraba ni una pizca de calidez, solo desprecio absoluto. Nicole, te dije que te deshicieras de esa zorra de Emma, y fallaste. Te pedí que trajeras a Luis de vuelta, y también fallaste en eso. Inútil. Qué desperdicio criarte en esta casa. Escupió con una voz afilada y cortante. Bajé la cabeza, incapaz de responder. ¿O es que lo haces a propósito para desafiarme? Aun si yo desprecio a Emma, no creas ni por un segundo que eso significa que tienes una oportunidad. ¿Acaso sabes cuál es tu lugar? Solo eres una huérfana recogida, viviendo de la caridad ajena y soñando con ascender socialmente. La madre de Luis levantó la cabeza, con aún más desdén en su mirada mientras me examinaba de pies a cabeza, como si estuviera inspeccionando un producto defectuoso. Nunca le importó la verdad, nunca lo hizo. Solo sabía cómo culparme, usando las palabras más crueles para destruirme. Siempre era lo mismo. Actuaba amable y dulce cuando necesitaba algo de mí, pero en cuanto las cosas no salían a su manera, me arrojaba a los leones, tal como lo hizo cada vez que me hizo encargarme de las mujeres en la vida de Luis. Ninguna de ellas era lo suficientemente buena para su estatus, así que me enviaba a pagarles para que desaparecieran. Obedecí sus órdenes, a pesar de que era una tarea ingrata y miserable, pero en cuanto Luis se molestaba y se quejaba con ella se hacía la inocente, fingiendo que no sabía nada. Entonces, me echaba toda la culpa, asegurando que lo hacía por celos y que me estaba extralimitando. Y Luis, él siempre le creía sin dudarlo. Su mirada hacia mí se volvía fría, llena de desprecio, por la reputación de la familia, por la llamada deuda de gratitud por haber sido criada en esta casa. Una y otra vez me tragué el orgullo y soporté en silencio. Era como una cuerda invisible que me ataba, impidiéndome resistir, obligándome a aguantar. Pero cada herida, cada traición, era un nuevo corte profundo en mi corazón. Tienes miedo de que tu hijo te odie, así que me usas como chivo expiatorio, y ahora, de repente, ¿todo es culpa mía? El rostro de la madre de Luis se ensombreció al instante ante mi desafío. Se levantó de golpe, se acercó a mí y con un fuerte «zas», me dio una bofetada resonante. ¿Te atreves a contestarme? Ingrata desagradecida. 2 bofetadas en un solo día. Vaya día más miserable. Bajé la mirada al número de teléfono en mis manos. Quizás, si regresaba con mis padres biológicos, ya no tendría que soportar esto nunca más. Capítulo 03. Hace una semana, mientras regresaba a casa después de la escuela, un lujoso sedán negro con placas de 8 bloqueó mi camino. La puerta del auto se abrió, y una mujer elegante y distinguida salió de él. Me miró fijamente, sus ojos llenos de anhelo, culpa y dolor, con lágrimas a punto de derramarse. A su lado, un hombre alto permanecía erguido, con una expresión severa, pero incapaz de ocultar la felicidad de nuestro reencuentro. Tal vez era el lazo de la sangre, pero en cuanto los vi, sentí una inexplicable familiaridad. Dijeron ser mis padres biológicos. Al principio, no les creí. Pensé que eran traficantes de personas, pero después de su insistente persuasión, accedí a ir con ellos al hospital para realizar una prueba de ADN. Con el delgado informe en mis manos,
Mis ojos se posaron en las palabras, relación padre-hijo confirmada. Pero, sorprendentemente, mi primer pensamiento no fue sobre ellos. En cambio, recordé algo que Luis me dijo en su cumpleaños número 17. Ese día, estaba frente a mí, sus ojos más brillantes que las estrellas en el cielo nocturno. Había algo en su mirada, algo que no comprendí del todo, con un leve aroma a alcohol en el aire, o tal vez con una sinceridad absoluta. Murmuró suavemente: eres la rosa que planté con mis propias manos, regada solo con amor. Si yo no fuera tu hermano y tú no fueras mi hermana, podríamos amarnos sin restricciones. Cuando escuché esas palabras, mi corazón latió con fuerza descontrolada. Un amor ingenuo y efímero brotó en mi interior, como una semilla enterrada profundamente, creciendo con rapidez. Me impulsó, me convirtió en una tonta, siguiéndolo sin razón, como si él fuera mi única brújula en el mundo. En ese entonces, Luis era todo para mí, así que cuando mis padres biológicos me pidieron que me fuera con ellos a Beijing, los rechacé sin pensarlo. Aún recuerdo la decepción en sus ojos. Mi madre me miró con tristeza y ternura. Me tomó la mano con suavidad. Sus labios temblaban, como si quisiera convencerme de cambiar de opinión, pero al final, no dijo nada. Mi padre, de pie junto a ella, permaneció en silencio. Su ceño fruncido mostraba frustración, pero también resignación. No querían forzarme. Sabían que después de tantos años separados, ya existía una distancia entre nosotros. No querían empeorarla. Los negocios en Beijing requerían su atención. Así que, después de 2 días conmigo, partieron con el corazón pesado. Antes de irse, mi madre tomó mi mano y la apretó con fuerza. No permitas que nadie te haga sufrir. Si alguna vez tienes problemas, prométeme que nos llamarás. No importa qué pase. Nosotros siempre seremos tu mayor apoyo. Por primera vez, la expresión severa de mi padre se suavizó al mirarme. Sacó varias tarjetas bancarias y me las entregó. Te dejé estas tarjetas. Úsalas como quieras. Compra lo que necesites. Y ustedes los jóvenes usan VX, WeChat, ¿verdad? Dicho esto, sacó su teléfono y, con habilidad, abrió la aplicación. Agrega a papá. A partir de ahora, te haré transferencias todos los días. Sabemos que te hemos fallado demasiado en estos años, y solo queremos que vivas sin preocupaciones. En su mirada vi culpa, pero también amor incondicional. Me miraba como si fuera un tesoro perdido que acababa de recuperar. Alguien a quien quería proteger y compensar por todo el tiempo perdido. Y entonces lo entendí. Así es como se siente tener una verdadera familia. No lo voy a negar. En ese momento, me sentí conmovida. Capítulo 04. Para estar con Emma, Luis terminó en una fuerte disputa con sus padres. Su padre, furioso, ordenó que lo encerraran en su habitación y le prohibió salir. Pero Luis, cegado por el amor, se negó a aceptar su destino. Para escapar, saltó directamente desde la ventana del 3er piso, fracturándose la pierna derecha. Lo llevaron de urgencia al hospital. En el pasado, incluso una pequeña herida en Luis se sentía como el fin del mundo para mí. Recuerdo que cuando éramos niños, Luis se cayó de una roca en el jardín. Lloré durante un día y una noche entera, con los ojos hinchados como nueces. Me quedé junto a su cama sin moverme ni un centímetro. Luis, al verme tan preocupada, soltó una risita, me revolvió el cabello y me prometió: nunca más seré imprudente. Me cuidaré, y también te cuidaré a ti. En aquel entonces, éramos tan cercanos. ¿Cuándo cambió todo? Reprimí las emociones que se arremolinaban en mi pecho. Justo en ese momento, una voz dulce y delicada interrumpió mis pensamientos. Nicole, ¿viniste a visitar a Luis? Levanté la mirada y vi a Emma acercándose. Llevaba un vestido blanco, elegante como una flor de loto en plena floración, sosteniendo un contenedor de comida en la mano. No respondí. No tenía el más mínimo interés en hablar con ella. Emma notó mi frialdad, y su máscara de dulzura se rompió al instante, dejando al descubierto una mirada de desprecio y celos. Ja, deja de hacerte la digna. Escuché que encontraste a tus padres biológicos. ¿Qué pasa? ¿No quieres perder la fortuna de Luis y viniste a suplicarle que te deje quedarte? Dejé escapar una carcajada sarcástica. ¿Crees que todos son como tú, capaces de cualquier cosa por dinero y estatus? Yo, Emma se rió. Nicole, has vivido en la casa de Luis durante años, disfrutando de todo lo que tiene. No me digas que no has estado aferrada a él todo este tiempo. Me puse de pie y la miré fijamente. Mi conciencia está limpia. Pero tú, ¿crees que los padres de Luis no ven tus trucos? Solo engañas a Luis, a nadie más. En ese instante, escuché pasos acercándose. Los ojos de Emma destellaron con una idea. De repente, derribó el contenedor de comida al suelo, haciendo que los platos se hicieran añicos y la comida se esparciera por todas partes. Luego, con dramatismo,
Se lanzó contra la pared y soltó un grito desgarrador. Me quedé mirándola, incrédula. Vaya, así que cuando te quedas sin argumentos, ¿te haces la víctima? Antes de que pudiera reaccionar, alguien me empujó con fuerza. Luis apareció, cojeando, su rostro retorcido por la ira. Emma se acurrucó en su pecho, llorando con desesperación. Luis, solo quería verte y hablar con Nicole. No sé por qué me hizo esto. Tengo miedo. Luis, ¿de verdad crees que soy tan estúpida como para atacarla aquí, frente a todos? Antes de terminar, Luis levantó la mano. Me aparté justo a tiempo, sintiendo el viento rozar mi rostro. Mis ojos se abrieron con incredulidad. Luis, ¿intentaste golpearme? Mi furia explotó. Antes de que pudiera reaccionar, le devolví la bofetada. Un zas fuerte resonó en el pasillo. Mirándolo con frialdad, agarré a Emma por el cabello y la estampé contra la pared. Observa bien, Luis. Esto sí lo hice yo. Emma temblaba, con la frente enrojecida. Luis me miró horrorizado. Nicole, estás loca. Un curioso transeúnte grabó toda la escena y la subió a internet. Rápidamente, la situación fue tergiversada y convertida en un escándalo mediático. 2 mujeres peleando por un hombre. Un enfrentamiento entre la amante y la prometida. Nunca imaginé que, antes de irme, tendría la oportunidad de desahogarme con tanta libertad. Sí, en el momento en que Luis levantó la mano para golpearme, desperté de este largo y absurdo sueño. El amor ciego que alguna vez le tuve, la devoción incondicional que le brindé, todo se volvió ridículo en el instante en que intentó abofetearme. Por fin había despertado, y había tomado una decisión. Ya había llamado a mis padres biológicos. Me iría a Beijing para comenzar una nueva vida con ellos. Pero lo que no esperaba era la impactante noticia que me dieron por teléfono. Ya me habían encontrado un esposo en un matrimonio arreglado. Según mi madre, mi abuelo y el abuelo del hombre más rico del país fueron compañeros de guerra, enfrentando juntos la vida y la muerte. En su juventud, hicieron un pacto para unir a sus familias a través del matrimonio. Pero el destino tenía otros planes. Fui secuestrada cuando tenía 5 años. Durante años, mi familia nunca dejó de buscarme. Nadie se imaginó que estaba tan cerca, viviendo en Aichen, a solo unos kilómetros de Beijing. Esta vez, lograron encontrarme gracias a los registros médicos del hospital. Ahora, el abuelo de la otra familia estaba envejeciendo y su salud se deterioraba. Su mayor deseo era ver a su nieto casado antes de partir. A pesar del paso de los años, aún mantenía la promesa que hizo con mi abuelo, esperando que yo me convirtiera en la esposa de su nieto. Admiraba y respetaba al anciano, y pensé que alguien criado por él no podía ser una mala persona. Un matrimonio arreglado sonaba frío y distante, pero tal vez, solo tal vez, esto sería mi oportunidad para empezar de nuevo. Una forma de encontrar la paz que tanto había anhelado. Podía intentar dejar atrás el pasado. Quizás aceptar lo que el destino había planeado para mí, no sería tan malo después de todo. Capítulo 05. El día que me fui, el sol brillaba tan fuerte como siempre. Eché un último vistazo a mi alrededor, pero al final, me fui con las manos vacías. Las pertenencias que había acumulado a lo largo de los años no eran más que recuerdos de un pasado que ya no quería recordar. En el escritorio de mi habitación, dejé una tarjeta bancaria con 10 millones de yuanes. Considerémoslo un pago por los años que Luis y su familia me criaron. No quería nada de ellos, ni su dinero, ni su afecto. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Luis había alquilado el restaurante más lujoso de Aichen para hacerle una gran declaración de amor a Emma. Mi WeChat estaba inundado de fotos y videos. Globos de colores flotaban por el cielo. Rosas rojas como el fuego cubrían el suelo como un mar de flores. En el centro de todo, Luis y Emma parecían sacados de un cuento de hadas, mirándose con devoción, como si el mundo entero se hubiera reducido a solo ellos dos. El grupo de amigos estallaba en felicitaciones y buenos deseos. Me reí de mí misma. En su mundo, realmente me habían convertido en la clásica, ex malvada, de un drama barato. La villana que intentó arruinar su felicidad, con nada más que hacer. Esperé en la sala de embarque, uno por uno. Eliminé sus contactos. Salí de los grupos. Los bloqueé a todos, cortando de una vez por todas cualquier lazo con el pasado. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era mi mejor amiga, Rita. Nicole, ¿dónde demonios estás? Su voz seguía siendo tan fuerte y directa como siempre. En el aeropuerto. ¿Qué? ¿De verdad te vas así sin más? La incredulidad se notaba en su tono. Escucha, ¿recuerdas que me pediste investigar por qué Emma desapareció en el pasado? Bueno, lo descubrí. Y créeme, es un chisme de los grandes. Sal de ahí. Vamos a arruinarles la fiesta. Negué con la cabeza y respondí con calma. No, ya no quiero tener nada que ver con Luis o Emma.
Llevo demasiado tiempo atrapada en su mundo. Ahora, querida, me voy a mi matrimonio arreglado con un heredero millonario. Voy a convertirme en una esposa rica. Bromeé. ¿El qué arreglaron tus padres biológicos en Beijing? Rita sonaba sorprendida. El heredero de la familia más rica del país. Que el dinero me corrompa por completo. Ya ni siquiera me importa el físico. Solo amo el dinero. Solté la broma. Pero entonces mis ojos se posaron en la foto que mi madre me había enviado. Sam. En el instante en que vi su rostro, me quedé helada. Era un rostro bendecido por los dioses, piel blanca como la nieve, rasgos esculpidos con perfección, y unos ojos que parecían contener una galaxia entera. Toda mi resistencia a este matrimonio arreglado se evaporó en un segundo. Así que, olvidar era así de fácil. Capítulo 06. Mientras tanto, en el gran salón de banquetes, los ojos de Luis estaban fijos en Rita, quien se encontraba en una esquina distante. Ella sostenía su teléfono con fuerza, su expresión tensa mientras hablaba en voz baja con alguien al otro lado de la línea. De vez en cuando, miraba a su alrededor con cautela, como si estuviera alerta. Al ver esto, Luis dejó escapar una sonrisa llena de significado. Sabía perfectamente que, de todas las personas aquí, Rita era la más cercana a Nicole. Siempre que algo pasaba, ella era la primera en avisarle. Luis tenía sentimientos encontrados. Por un lado, detestaba la forma en que Nicole siempre parecía estar observándolo, como si lo vigilara constantemente, pero por otro lado, lo disfrutaba. Le encantaba saber que la atención de Nicole siempre estaba puesta en él, que en su mundo, él era el sol, su única luz, su todo, alguien inalcanzable e insustituible. Esta vez no era la excepción. Él había organizado esta lujosa declaración de amor para Emma, escogiendo deliberadamente el mismo día en que Nicole viajaría a Beijing. Una parte de él, egoísta y oculta, seguía albergando una mínima esperanza, aunque jamás lo admitiría. Con una actitud despreocupada, alzó la barbilla y comentó a sus amigos con aparente desinterés. Menos mal que los padres biológicos de Nicole la encontraron y se la llevaron. De lo contrario, con lo malcriada que es, quién sabe cuánto haría sufrir a Emma. Parecía indiferente, pero la forma en que apretaba su copa de vino decía lo contrario. Seguro está en el aeropuerto ahora mismo. Aunque, quién sabe, comentó uno de sus amigos con burla. Tal vez decidió no subir al avión y está en camino para arruinar la fiesta. Ja ja ja, con su temperamento. Seguro hace un escándalo aquí mismo. Últimamente ha estado actuando raro. ¿No fue ella quien le dio una bofetada a Luis y a Emma hace unos días? A lo mejor es otra despechada más. Luis giró su copa, observando el brillo hipnótico del vino tinto bajo las luces del salón. Cuando recordó aquella bofetada, casi pudo sentir el ardor en su rostro de nuevo. Por más que la provocara antes, Nicole jamás se había atrevido a ponerle una mano encima. Incluso cuando estaba molesta, nunca dirigió su enojo contra él. Luis apretó la mandíbula. Una sombra oscura cruzó por su mirada. Que regrese, se aseguraría de hacerle pagar por ello. En ese momento, uno de sus amigos, un hombre con cicatrices en la cara y una expresión lasciva, sonrió con malicia. Es una lástima, ¿no? Con esa cara tan bonita. Si hubiera sabido que esto terminaría así, la habría tomado primero. ¿No fue Víctor quien intentó drogarla antes? Se rió otro. Lástima que falló. Si no, todos podríamos haberla disfrutado. Algunos de los hombres se miraron entre sí con sonrisas lascivas y cómplices. Exacto. Además, esa chica tiene un buen cuerpo. Si realmente aparece por aquí, tendremos muchas oportunidades de ponerla en su lugar. Punto. En el momento en que Luis escuchó esas palabras repugnantes, una ira incontenible estalló dentro de él. La rabia lo consumió en un instante. Con un movimiento rápido, lanzó su copa de vino directamente contra la cara del hombre que acababa de hablar. El cristal se hizo añicos con el impacto. El vino tinto salpicó por todas partes, mezclándose con la sangre que comenzaba a brotar de los cortes en su rostro. «Malditos bastardos», rugió Luis, con los ojos enrojecidos por la furia. Avanzó sin dudarlo, agarrando al hombre por el cuello de la camisa, y sin pensarlo dos veces, le propinó un puñetazo brutal en la mandíbula. ¿Cómo se atreven siquiera a pensar en ella de esa manera? El aire se llenó de murmullos sorprendidos. Nadie esperaba que Luis reaccionara con tanta violencia, y menos aún por Nicole. Los otros hombres se apresuraron a separarlos, tratando de sujetar a Luis mientras éste forcejeaba. Luis, ¿qué demonios? Solo estábamos bromeando. No es la primera vez que decimos cosas así. Para ellos, los comentarios vulgares sobre las mujeres no eran más que entretenimiento barato. En su mundo distorsionado, los chistes crueles y las insinuaciones maliciosas eran parte del juego, una forma retorcida de diversión. Emma está por llegar en cualquier momento. Luis, no hagas una escena por esto. Luis los apartó de un empujón.
su mirada filosa recorriendo el lugar. El ambiente quedó en completo silencio. Todos sabían que esta noche, lo que se suponía que era una celebración, estaba a punto de convertirse en otra cosa. Desde el principio, esperaban que algo sucediera en esta fiesta, pero nadie imaginó que el primero en iniciar la guerra sería uno de los protagonistas. La copa rota en el suelo brillaba bajo las luces del salón, como un estandarte en un campo de batalla, la señal de que la paz frágil se había hecho añicos. Y esto era solo el comienzo. Capítulo 07. En la pantalla central, la sala del banquete debía estar disfrutando de un emotivo video sobre los recuerdos románticos de Luis y Emma, pero a mitad de la reproducción, la imagen cambió de repente. Lo que apareció a continuación hizo que un escalofrío recorriera todo el salón. Emma, captada en una serie de fotos comprometedoras con un empresario adinerado, una tras otra. Las imágenes escandalosas parpadearon en la pantalla, cada una de ellas golpeando a Luis como una bofetada cruel y despiadada. Las escenas eran tan explícitas que dejaron a todos boquiabiertos. El video siguió reproduciéndose, revelando aún más pruebas, grabaciones de voz, videos de vigilancia, mensajes comprometedores. El engaño quedó al descubierto. Emma no se había ido por sacrificio ni por estudios en el extranjero, como había afirmado. Había encontrado a un hombre rico y planeado sacar una última suma de dinero antes de desaparecer. Aunque la familia de Luis era inmensamente adinerada, sus finanzas estaban estrictamente controladas. A diferencia de Luis, aquel hombre le daba decenas de miles al mes, además de una tarjeta de crédito sin límite. Para Emma, esa opción era infinitamente más atractiva, pero la verdad siempre encuentra su camino. Mientras estaba en el extranjero, su escándalo fue descubierto por la esposa legítima del empresario, una mujer con un gran poder e influencia en ese país. Acorralada y sin salida, Emma se vio obligada a regresar a casa para esconderse. El salón se llenó de jadeos ahogados y murmullos de incredulidad. El rostro de Emma se tornó pálido como el papel. Su copa de vino cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Desesperada, corrió hacia el backstage, intentando frenar la proyección. Su postura elegante se había desmoronado en una escena de pura angustia. No, esto no es real. Es Nicole. Ella me tendió una trampa. Con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia Luis. Luis, tienes que creerme. Te amo. Luis la miró fijamente. Su expresión imposible de descifrar. Era innegable. Emma seguía siendo hermosa, incluso en este momento humillante. Su fragilidad emanaba una ternura capaz de hacer dudar a cualquier hombre, despertando en ellos el instinto de protegerla. Emma fue su primer amor. Los sentimientos forjados en la inocencia de la juventud siempre tenían un peso especial, imposible de sustituir. Durante años, la había considerado la única, la incomparable. Cuando Emma se fue sin terminar la universidad, él siempre creyó que fue Nicole quien la había obligado a marcharse. Ese malentendido creció dentro de él como una infección, envenenando su alma con resentimiento. Se llenó de furia y odio. Se refugió en las luces de neón de los clubes nocturnos, ahogándose en alcohol y cigarrillos, buscando cualquier forma de adormecer su vacío interior. Se rodeó de personas sin rumbo, peleando en calles sin sentido, dejándose arrastrar cada vez más profundo. Cada exceso, cada acto de autodestrucción, era un desafío a su pasado, un castigo para él mismo, una venganza retorcida contra Nicole. Pero nunca, nunca habría imaginado que la verdad que había defendido con tanta vehemencia se desmoronaría ante sus ojos como un castillo de arena. Capítulo 08. La gran declaración de amor terminó convertida en una escena patética. Luis regresó a casa completamente aturdido, perdido en sus pensamientos. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo frente a la puerta de la habitación que alguna vez le perteneció a ella. Su mano quedó suspendida en el aire, dudando por un momento antes de empujar la puerta lentamente. Nada había cambiado. Todo estaba exactamente igual que cuando ella se fue, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Un destello de esperanza apareció en el corazón de Luis. Lo hizo pensar que ella aún podría volver. Sobre la mesita de noche, la flor eterna aún resplandecía bajo la luz del sol, tan vibrante como el día en que se la había regalado. Silenciosamente, le recordaba las promesas del pasado. Aquel entonces, antes de que Emma existiera en su vida, él le había dicho: «Eres la flor que planté con mis propias manos, regada con amor. Nunca te marchitarás, siempre brillarás». Por un momento, sintió que volvía a tener 17 años. En esa época, su mundo giraba únicamente alrededor de ella, y su corazón solo albergaba sueños sobre el futuro juntos. Pero ahora, deslizó los dedos sobre los pétalos, notando las zonas descoloridas, marcas de lágrimas secas, huellas que el tiempo no había borrado, como una cicatriz imposible de sanar.
Luis frotó sus ojos irritados. Entonces, en su visión periférica, algo sobre el escritorio llamó su atención. Su cuerpo entero se estremeció. Sintió que su respiración se cortaba y tropezó hacia atrás, como si acabara de recibir un golpe. Sobre la mesa, una tarjeta bancaria descansaba en silencio, pequeña e inofensiva a simple vista, pero en sus manos se sentía como una pieza de hierro ardiente, perforándolo, quemando su piel y marcando su corazón con un dolor insoportable. Sabía exactamente lo que significaba. Era su despedida final, el símbolo de una ruptura total entre ellos. Un mensaje claro, absoluto. Nicole había cortado todos los lazos. Se había borrado de su vida por completo. Luis apretó la tarjeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaron ligeramente, pero ninguna palabra salió de su boca. Solo quedó el silencio, y un abismo de arrepentimiento devorándolo desde adentro. Capítulo 09. Cuando recibí otra llamada de Rita, estaba en mi nueva casa en Beijing, compartiendo una mirada incómoda con Sam, quien estaba sentado frente a mí. Nicole, deberías haber visto la cara de Emma. Rita se reía tanto que apenas podía hablar. Parecía una gallina desplumada. Ja 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 ja. Y Luis. Dios, seguro nunca se imaginó que su intocable amor platónico terminaría así. Pero bueno, se lo tiene bien merecido. Al notar que no reaccioné, Rita resopló con fastidio. TCH. Va, olvidémonos de ellos. ¿Cómo es tu nueva casa? Siempre supe que cualquier familia con la capacidad de organizar un matrimonio con el heredero más rico del país no sería nada común. Pero no fue hasta que llegué que comprendí lo ridículo que había sido mi concepto de riqueza. Ubicada en el corazón de una de las ciudades más caras del mundo, mi nueva casa no era simplemente una mansión, era una propiedad señorial. Los extensos jardines de un verde impecable se extendían sin fin, como una alfombra de terciopelo, y en el centro, se alzaba un castillo majestuoso, sacado de un cuento de hadas. ¿Y lo mejor? Esto ni siquiera era la residencia principal, era simplemente la casa de obsequio que habían preparado para mí. Un lugar tan lujoso que me hacía sentir como si hubiera caído por error en un sueño fantástico. Desvié la mirada hacia el hombre a mi lado, Sam, cuyo atractivo era tan irreal como el propio escenario. Esta historia había pasado de exnovia villana a hermanita princesa de la realeza. ¿Por qué sonríes así? La voz de Sam me sacó de mis pensamientos. Los rayos de sol de la tarde se filtraban por la ventana, bañando su cabello con un resplandor dorado. Se inclinó ligeramente hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Y en ese gesto sutil, un ligero aroma a menta flotó en el aire. Mi amiga, respondí con una risita. Me estaba contando algo gracioso. Sin darme cuenta, mi voz se volvió más suave, como si temiera romper la magia de aquel momento. Parece que fue realmente gracioso, Sam comentó con una sonrisa, antes de hacer una pausa. En sus ojos brillaba una chispa de anticipación. Conozco un lugar donde podemos duplicar esa felicidad. ¿Quieres ir? Mi rostro se sonrojó al instante. ¿Qué tipo de lugar? Un parque de diversiones, respondió con una simpleza directa, su mirada reflejando una emoción infantil y genuina. Solté una risa nerviosa, sacudiendo rápidamente los pensamientos innecesarios de mi mente. Sam caminaba con tranquilidad, manteniendo siempre una distancia justa entre nosotros, pero de vez en cuando, su brazo rozaba el mío sin querer. Cada toque fugaz enviaba una descarga eléctrica por mi piel, una sensación cosquilleante que se extendía hasta mis mejillas, haciéndolas arder ligeramente. Miré hacia otro lado, algo avergonzada, pero, sin darme cuenta, ya estaba esperando la próxima vez. Después de probar algunas atracciones, Sam me llevó hasta la noria. Sobre nosotros, el cielo nocturno resplandecía con luces de colores. Cada cabina era como un pequeño mundo secreto, incrustado en la rueda gigante, subiendo y bajando, como los engranajes del destino girando sin cesar. ¿Sabes? He estado aquí incontables veces. Siempre me pregunté, si aquel día no hubiera insistido en venir al parque de diversiones, ¿tú nunca te habrías perdido? Tomó una respiración profunda, su expresión entrelazada con esperanza, ternura y algo más, algo que no pude descifrar del todo. Eras tan pequeña en ese entonces, y yo, por estar distraído jugando, solté tu mano. Cuando me di cuenta de que ya no estabas, sentí que mi mundo entero se derrumbaba. Mientras hablaba, imágenes difusas comenzaron a surgir en mi mente. El sol reflejándose en el suelo colorido del parque de diversiones. Mi versión infantil, vestida con un delicado vestido amarillo, con dos pequeñas coletas, mirando fijamente a un joven Sam. Hermano, me gustas más que nadie. El pequeño Sam me había sonreído dulcemente. Ahora, bajo la noria iluminada, él levantó su mano, acariciando suavemente mi cabello. Un cálido y silencioso sentimiento nos envolvió, llenando el aire con una tensión indescriptible.
Gracias por volver. Mi corazón latió más rápido. Todo a mi alrededor se desdibujó en una neblina, excepto él, y la noria resplandeciente girando lentamente en el fondo. Capítulo 10. El día después de mi regreso, mis padres no perdieron el tiempo y cambiaron oficialmente mi apellido. Cuando vi mi nueva identificación con esos 3 caracteres recién impresos, una inexplicable sensación de pertenencia me invadió. Era como si, después de años de vagar sin rumbo, mi corazón finalmente hubiera encontrado un hogar seguro. Mamá y papá me trataban como un tesoro perdido que finalmente habían recuperado, con cuidado, ternura, pero también con un entusiasmo desbordante que apenas podían contener. En esta casa, me consentían en todo, excepto una cosa. Eran demasiado chismosos sobre mi relación con Sam. Casi todos los días, surgía la inevitable pregunta sobre cómo iban las cosas entre nosotros. Nicole, cariño, Sam es un chico maravilloso. Puedo ver que realmente le gustas, decía mamá con convicción. Pero si no sientes lo mismo, tampoco pasa nada. Lo más importante eres tú. No es que no me gustara Sam, simplemente. Todo esto parecía demasiado bueno para ser real. Un hombre como Sam, guapo hasta lo irreal, con un carisma natural, un físico increíble y una familia de élite. ¿Por qué demonios se fijaría en mí? Era como si el universo lo hubiera diseñado exclusivamente para encajar con cada uno de mis gustos. ¿Seguro que esto no era una estafa? Rita decía que simplemente era el karma recompensándome después del desastre que fue Luis. Sobreviviste a lo peor. Amiga, ahora el universo está equilibrando la balanza. Mamá acarició mi cabello con una sonrisa. Mi preciosa hija merece lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Después de pasar medio mes en Beijing, poco a poco me fui acostumbrando a su ritmo de vida. Mis días se resumían en comer, disfrutar y, por supuesto, coquetear con el perfecto Sam. Definitivamente, la vida aquí era mucho mejor que en Aichen. Lo que jamás imaginé era volver a encontrarme con Luis. Capítulo 11. El mayordomo me informó que había un hombre afuera, exigiendo verme. Incluso después de ser echado por seguridad, se negaba a irse. La curiosidad me ganó, y decidí salir a ver. Luis estaba allí, pero no era el mismo de siempre. El hombre que solía presentarse impecable ahora tenía el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre, reflejando noches en vela. Era completamente distinto al Luis seguro y dominante que recordaba. En sus manos sostenía un ramo de rosas. Nicole, su voz era ronca, y al pronunciar mi nombre, temblaba ligeramente. ¿Qué haces aquí? No eres bienvenido. Nicole, sé que cometí un error. Fui un imbécil. Se detuvo frente a mí. No debí tratarte así. No debí permitir que te humillaran. Y, sobre todo, no debí ser tan ciego a lo que realmente siento. Solté una risa fría. ¿No crees que ya es demasiado tarde para esto? Luis, ¿quién te crees que eres? ¿De verdad piensas que con una disculpa puedes borrar todo lo que me hiciste? Una expresión de dolor cruzó su rostro. Sé que no merezco tu perdón, pero, Nicole, no puedo vivir sin ti. Desde que te fuiste, siento que mi corazón ha sido destrozado. Intentó tomar mi mano, pero la aparté con fuerza. Nosotros, crecimos juntos. Los ojos de Luis se tornaron rojos y, con un golpe seco, cayó de rodillas frente a mí. Me quedé inmóvil. Nicole, por favor, dame una oportunidad, aunque sea solo para reparar mis errores. Te amo. Ahora lo entiendo con claridad. Siempre te he amado, pero mi orgullo y mis propias mentiras me cegaron. Eso ya no importa. Respondí con calma. Tengo una nueva vida, alguien que realmente me ama y me valora. No necesito tu arrepentimiento. Márchate y no vuelvas a molestarme. Luis, aún aferrado a su última esperanza, levantó una mano, pero antes de que pudiera dar un paso más, Sam apareció y lo detuvo. Sam, ¿qué haces aquí? Pregunté sorprendida al verlo. Obviamente, alguien me avisó, respondió con tranquilidad, señalando con la cabeza al mayordomo, quien se asomó un momento. Me guiñó un ojo y luego desapareció de nuevo. Esto es entre Nicole y yo. No tienes derecho a meterte. Luis rugió, su mirada llena de celos y frustración. ¿Qué no tengo derecho? Sam se rió con burla, su voz firme y autoritaria. Nicole es mi prometida, y no voy a permitir que la vuelvas a lastimar. Me refugié detrás de Sam, mirándolo con admiración mientras se mantenía firme frente a Luis, protegiéndome. Mis ojos brillaron levemente. Este nivel de esposo protector era simplemente demasiado perfecto. Luis, vete. No quiero llegar a despreciarte aún más. Mi voz fue serena, pero inquebrantable. Sabía que lo había superado. Sam soltó la muñeca de Luis con desprecio, como si se librara de algo insignificante. Luego, me rodeó con su brazo y me acercó a él, protegiéndome con su presencia. Luis se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran quitado toda la energía. Finalmente, se giró y comenzó a alejarse,
sus pasos pesados, cargados de derrota. Capítulo 12. Después de caminar un rato, Sam de repente se detuvo. Antes de que pudiera reaccionar, se giró y me envolvió en un fuerte abrazo. Hundió el rostro en mi cuello, su cálido aliento cosquilleando mi piel. Con un leve tono de reproche, murmuró: Nicole, no me digas que todavía dudas por él. Yo soy mucho mejor, ¿no crees? Parpadeé sorprendida. Ah, sí, entonces dime, ¿en qué eres mejor? Sam levantó la cabeza, su mirada intensamente seria, con un brillo infantil. Para empezar, la apariencia. Míralo, hecho un desastre. ¿Cómo podría compararse conmigo? Rodé los ojos con fingida molestia. Eres un egocéntrico, pero cada vez que me miras, no puedes evitar observarme más de lo normal, ¿verdad? Su sonrisa confiada me hizo reír. Personalidad, soy atento y considerado. Él, en cambio, imprudente y estúpido. Y lo más importante, jamás jugaría con tus sentimientos. Su mirada se suavizó, llena de determinación. ¿Sabes algo, Nicole? Desde el primer momento en que te vi, mi mundo solo ha girado alrededor de ti. Algo en mi interior se estremeció, me puse de puntillas. Me incliné y dejé un suave beso en su mejilla esculpida. Entonces te daré la oportunidad de cuidarme toda la vida. Capítulo 13. Tiempo después, Rita me contó lo que había sido de Luis tras nuestro último encuentro. Desde aquella noche en el jardín, se hundió por completo en el alcohol. Su salud se deterioró rápidamente, aunque él y Emma cortaron lazos después de la desastrosa fiesta. 2 meses después, ella apareció nuevamente, embarazada. Vestía ropa holgada, destacando deliberadamente su vientre. Imposible de ignorar. La familia de Luis nunca la había aceptado, pero al enterarse de que llevaba lo que podría ser el único heredero de la familia, su actitud cambió radicalmente. Emma logró lo que siempre quiso: matrimonio. La madre de Luis había sido la figura dominante de la casa, pero ahora, Emma usaba su embarazo como un arma. Siempre fingía ser frágil y víctima en presencia del padre de Luis, quien rápidamente se convirtió en su mayor protector, pero a espaldas de él, se revelaba su verdadera cara: arrogante, dominante y despiadada con su suegra. Pero la madre de Luis no se dejó vencer. Día tras día, le enviaba comidas nutritivas, supuestamente por el bien del bebé, pero esas comidas estaban llenas de grasa y calorías. Emma, obligada a mantener su imagen frente al padre de Luis, se las comía todas. En 2 semanas, subió 20 kilos. Su figura se desmoronó y su rostro angelical se redondeó. Las tensiones aumentaron. Luis, atrapado en este desastre, se refugió aún más en el alcohol, pero antes de que Emma diera a luz, sufrió un accidente de tráfico por conducir ebrio. Quedó en estado vegetativo. Emma perdió al bebé tras una pelea con su suegra, cayendo por las escaleras, y cuando la madre de Luis estaba al borde del colapso, llegó el hijo ilegítimo del padre de Luis. Lo que sucedió después, no lo sé ni me interesa saberlo. Los rencores, las traiciones, el enredo de amor y odio, hace mucho que se desvanecieron en las sombras. No pienso mirar atrás, ni permitir que sus vestigios afecten mi vida. Ahora, tengo belleza, dinero, padres que me aman y una pareja que me valora de verdad. Cada día, vivo rodeada de amor, y por eso, en silencio, le agradezco al destino, porque después de todas las tormentas, de todas las heridas, de todas las pruebas que atravesé, aún así, encontré a la persona correcta.